Y en este momento tenemos el placer de recibir con nosotros a Claudia Francesca de los Santos, quien es directora del Intran, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Bienvenida, Claudia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a ustedes. Gracias por invitarme a compartir estos minutos con ustedes, con mucha información para la ciudadanía. Claudia, aunque no hay una fecha definitiva hasta este momento para la reapertura de las actividades económicas en el país, sabemos que será en los próximos días o semanas y eso implicará un mayor tránsito y además el uso del transporte público de manera masiva. ¿Cómo se ha planteado el Intran que esto ocurra? ¿Cómo va a funcionar el transporte público en el momento en que se reactive la economía? En el momento que se reactiven, pues, lo que es operar como país de manera normal, ustedes saben que estas medidas irán implementándose de manera gradual, porque de todas maneras el virus permanece, lo que hay que tomar los controles básicamente de distanciamiento necesario. En estos momentos estamos trabajando con OMSA, Metro y Teleférico, principalmente, cuáles son las medidas y de qué manera la iremos implementando, pues cuando ya esté levantada toda la emergencia y toda la situación que tenemos como país. Ustedes saben que hay ya muchos países que han venido ensayando una serie de medidas, algunas han sido muy buenas, otras han tenido que modificarlas, y en base a esa experiencia, con apoyo de organismos internacionales como es el BID y algunos de España y Colombia y otros países, pues hemos estado preparando estos protocolos para que en el momento que todo se restablezca de manera gradual, ir implementando las medidas correctas que nos ayuden con el distanciamiento necesario dentro del transporte público. Pero yo pienso, Claudia Francesca, también en los carros públicos, donde van 4 pasajeros atrás, 2 delante, más el chofer, son 7 personas apechurradas dentro de un carro. Sí, se estableció una regulación para ellos, de que fueran 3 personas en los carros de concho y en los taxis, que también están permitidos, pues 2 personas. Sí hemos tenido pues algunas situaciones con el transporte público de estos vehículos, por eso las voladoras, los microbuses y minibuses se prohibieron porque no se cumplía con lo establecido, y los vehículos de concho, con la Policía Nacional, el Ejército, DGCET y nuestro equipo, se están tomando algunas medidas. Por eso es que muchos de ellos han sido, pues están incluidos en los programas de ayuda del gobierno, porque entendemos que manejan mucho menos personas que las que lo manejaban normalmente, y que también la demanda es mucho menor a lo que teníamos anteriormente. Ahora, una pregunta. Las medidas ya poco a poco se han ido integrando. De hecho, algunos empleados del sector público han empezado. A nosotros nos gustaría saber cuáles son. No somos países que utiliza el transporte público en forma masiva, o sea, no tenemos la cantidad de habitantes que tienen los países con los que tú comparaste, que estaban estudiando los protocolos de esos países. ¿Cuáles son los protocolos más importantes que ustedes ya deben tener, me imagino, establecidos, que se van a utilizar? Si va a haber horarios diferentes de trabajo para que no salga la misma cantidad de gente a la misma hora, porque si hay limitación de distanciamiento físico dentro de las guaguas o dentro del metro o dentro del teleférico, y la limitación en los carros públicos que debe continuar luego que se levanten las medidas, va a ser mucho más difícil que la gente llegue a tiempo a su trabajo. ¿Se ha tomado en cuenta todo eso? Todo eso se ha tomado en cuenta, porque recuerda que las medidas básicas lo que establecen es distanciamiento, protección e higiene. Con relación al distanciamiento, que es lo que debemos más tomar en cuenta, no únicamente dentro de las unidades de afuera de metro, teleférico, autobuses o vehículos, está también el distanciamiento en las mismas paradas. En las filas. En las filas. Se están tomando las medidas para que el tiempo que tome, porque metro no se va a permitir la ocupación que tenía anteriormente, que las personas iban bien apretaditas. Tenemos una gran ventaja, y es que OMSA tiene 200 autobuses nuevos y que Metro llegaron cerca de 9 vagones nuevos que llegaron al país, han estado llegando justo antes de comenzar la emergencia. En el proceso de la emergencia ya tenemos 9 vagones más, lo cual nos ayudará mucho más a que puedan ocupar más personas, tanto Metro como OMSA. Sí, el tiempo para llegar pues será más, porque la ocupación que se permitirá es menos,
pero se estamos tomando todas las medidas para esto. Incluso en el horario de toque de queda, todo este personal que se está moviendo a nivel nacional, porque muchos de nosotros estamos en casa y no vemos este movimiento, pero todo ese personal que se está moviendo de los supermercados para recibir la mercancía que le están recibiendo de noche, los laboratorios, que sus laboratoristas se quedan hasta altas horas de la noche moviéndose, todas esas compañías han contratado un transporte de personal, el cual hemos autorizado y tienen todos los permisos para mover a todos estos empleados. Ellos nos notifican y todos estos empleados están permitidos que ellos lo muevan en ese horario de toque de queda. Está avisado la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, todos los organismos de seguridad tienen la información de quién puede moverse a esas horas de toque de queda porque está moviendo personal que está trabajando. Nos han explicado varias veces que hay que dejar por lo menos 1 metro de distancia entre cada persona. Esto en el transporte es un poco complicado. ¿Cómo se está haciendo en el metro de Santo Domingo? ¿Se está aplicando eso de 1 metro o cómo lo están haciendo, Claudia? Bueno, cuando Metro entre en operación, se establecerán medidas que tienen que ver con todo esto, incluso cuáles son los asientos donde podrán haber personas sentadas, porque hay otros que se van a bloquear para que las personas se puedan sentar. Recuérdate que la Organización Mundial de la Salud establece una distancia mínima de 1 metro, 3 pies entre personas y el uso de la mascarilla permanente, que esta sí es una medida pues que ninguno de los países ha variado con relación al distanciamiento, porque es sumamente importante, aunque tengamos el metro de distancia, pues que haya alguna protección entre uno y otra persona. Otra cosa, aquí la gente se transporta mucho en el motoconcho. ¿Cómo va a ser ese control? Porque son como avispones por toda la ciudad una vez empiece a activarse la economía y se abran los centros de trabajo. Lo primero que hemos hecho con ellos es disminuir la cantidad que están en cada parada para evitar entre ellos mismos pues garantizar el distanciamiento entre ellos mismos. Te puedo decir que es uno de los sectores que mejor ha acatado las medidas que se han establecido. Recuerda que ellos básicamente alimentan nuestros barrios, donde hay lugares que un vehículo, no te puede accesar. Y hemos coordinado con ellos mismos pues la protección que deben ellos de tener y qué deben tomar en cuenta cuando aborde un pasajero y le está permitido manejar un solo pasajero en este momento. Pero recuerda que muchas veces se utiliza para llevar los niños a la escuela, para llevar los niños a las paradas. Exactamente. Abrazados para protegerse. Sí. Entonces ahí no hay ni siquiera 1 milímetro de distanciamiento sociales. Es un poco más complejo y son muchos. Es mucho más complejo y está establecido el uso de la mascarilla y por suerte en este momento no estamos manejando a los niños teniendo que ir al colegio y bueno, ya veremos, pero entendemos que a lo mejor en este proceso pues ya tocará vacaciones y estaremos hablando de colegios a finales de agosto, principio de septiembre, dependiendo de cómo todo permanezca. Pero tenemos que recordar que esa nueva normalidad va a regir hasta que aparezca una vacuna o medicamentos que sean profilácticos o efectivos a la hora de tratar la enfermedad y todavía estamos a distancia de eso. O sea que tenemos que pensar que una nueva normalidad va a regir al mundo entero por lo menos hasta que termine este año y empiece el siguiente. Así es un cambio de cultura drástico al que hemos sido sometidos todos. No únicamente ellos, sino también nosotros. Y también es un sector que estamos apoyando de una manera pues masiva con los programas de apoyo, porque es uno de los sectores de transporte que ha sido más afectado porque realmente la demanda casi ha desaparecido. En los barrios las personas están caminando, los que tienen que salir están caminando hasta su casa y la verdad que el sector motoconchista ha sido bien tocado con este tema y como les digo, ha sido un cambio cultural para todos y en especialidad para ellos que no estaban acostumbrados a este tipo de limitaciones. Ahora, Claudia Francesca, esa demanda va a cambiar cuando se reactive la economía próximamente y uno se pregunta si aceptarán los choferes, por ejemplo, de los carros públicos, llevar solamente 2 personas, 2 pasajeros, 3 pasajeros y si eso no va a implicar un aumento en el pasaje, porque no es lo mismo llevar 6 que llevar 3 en términos económicos.
Mira, es como te digo, ha sido un cambio para todos de una manera drástica. Por eso es que las medidas se irán pues abriendo de manera gradual, porque hay que ir mirando cada alternativa. Recuerda también que cuando entran OMSA, Metro y Teleférico, pues la demanda a ellos le baja bastante, porque los dominicanos prefieren utilizar estos medios de transporte que ya son mucho más organizados. Y dentro de las medidas que estamos tomando es que aquellos corredores de mayor, donde existe una mayor demanda, pues tengamos también una mayor cantidad de autobuses, conectando específicamente las terminales de metro, que es donde existe la mayor movilidad de personas. Entonces, todo esto lo estamos organizando para que cuando esto inicie de manera gradual, nosotros ir implementando las medidas. Como le comentaba al principio, hay muchos países que han implementado medidas que han tenido que cambiar en el proceso porque no le han ido resultando. Tenemos una ventaja de que estamos aprendiendo de las experiencias de ellos, pero también tenemos que ver el comportamiento de nuestros ciudadanos para nosotros ir estableciendo pues las medidas de manera definitiva. Muchísimas gracias, Claudia. Caramba. Y un anuncio de ustedes que decía, y me hizo mucha gracia, hasta los tapones estamos extrañando. Así es. No, eso yo no lo extraño, para nada. Un anuncio del Intran dice eso, como pues, de todo lo que nosotros extrañamos de nuestra vida normal. Digo yo, tú debiste haber quitado eso, porque eso no lo extrañamos. Esperamos de verdad que a partir de que ya volvamos a una normalidad relativa ya el año próximo, se pueda paliar ese problema de los entaponamientos en los centros urbanos más importantes de nuestro país y sobre todo en el caso de ustedes, la ciudad de Santo Domingo, que es un caos total y que no volvamos a vivir ese caos. De alguna manera tenemos que organizarnos. Ya ustedes habían hecho una reunión con la alcaldía, ahí estuve viendo con la nueva alcaldesa, o sea que sabemos que las mujeres al poder van a lograr lo que nunca se había hecho. Bueno, sí, la verdad que sí, que todo esto del tránsito y del transporte, ustedes saben también que necesita mucho del apoyo de cada uno de nosotros como usuarios y como ciudadanos. Y que el comportamiento nuestro en las vías es clave y básico en todas las medidas que podamos implementar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. Una pausa y cuando regresemos despedimos con algo maravilloso este espacio. Un estreno mundial.